Ya. Con la base de datos que vamos a trabajar es sobre datos de pacientes con diabetes. Tenemos varias variables y en este caso yo quiero estratificar por género, ya sea femenino o masculino. Esta va a ser la variable con la que yo quiero estratificar. La variable que yo definí como interés para mí fue el nivel de glucosa. La verdad lo escogí nada más. A lo mejor es más importante esta, pero yo escogí el nivel de glucosa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular un tamaño de muestra por estrato. En este caso tengo dos estratos nada más, para luego hacer estimaciones sobre el nivel de glucosa y el análisis que me interese posteriormente con todos los datos. Entonces, ustedes ya tienen esta base de datos, es una base de datos grande, como pueden ver, tenemos casi 10.000 datos. De hecho, vamos a ver cuántos datos tenemos. Y ¿ven el R o ven solo el Excel? CBLR. Ya, gracias. Ya. Bueno, yo les compartí este archivo. La idea es que puedan irlo corriendo conmigo. Lo único que debería cambiar es donde ustedes leen su archivo. En este caso, la extensión es de Excel, así que debería ser mucho más sencillo que la vez anterior. Y quiero que me vayan diciendo si van conmigo para irles diciendo lo que estamos haciendo. Pueden abrir el punto RMS. Un segundito, por ¿Sí? Acá yo cargué mi base de datos. Recuerden que yo puedo ver la base de datos en la carpeta que yo la tenga. En este caso, yo fijé el directorio para ir guardando todo ahí. Esta es diabetes. Como ya guardé el directorio, me da una ruta más corta. Ya lo puedo importar directamente desde aquí o escribir la base de datos, la ruta. Ah, este es el archivo anterior, que es lo que yo tengo acá. ¿Cómo fijo el directorio? Ustedes se van acá, sesión, y acá se van para fijar su directorio en la carpeta en la que está. Ya yo ya lo hice, entonces no me da la opción. Ya. Luego, lo que yo voy a ver es la cantidad de datos que tengo en cada estrato. Entonces, yo tomo la base de datos, que la llamé diabetes, y filtro por género. Y quiero ver la proporción de personas de cada género y es lo que me entrega acá, ¿ya? Tengo un poco más de mujeres que de hombres. Tengo 58.552 mujeres, 41.430 hombres. Y acá vamos a ir jugando con diferentes tamaños de muestras, algunos de los que vimos ayer. Vamos a comenzar con un muestreo estratificado con afijación constante. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el tamaño de muestra, porque como lo vamos a hacer con afijación constante, vamos a dividir la población en dos nada más, dependiendo del número de estratos.
¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es filtrar por género, ¿ya? Voy a crear un ID porque lo que voy a hacer es utilizar las primeras 30 muestras de cada estrato. Esto no está siendo aleatorio, lo estoy haciendo así para que todos podamos reproducirlo después. Voy a seleccionar las primeras 30 unidades de cada estrato. ¿Para qué? Para poder calcular los valores que yo necesito. ¿Cuáles son esos valores? Necesito calcular la media, calcular la desviación estándar para poder calcular mi tamaño de muestra. Necesito saber los n de cada estrato y las varianzas. ¿Ya? El primer caso que vamos a ver es este. Vamos a calcular el tamaño de muestra para la población con la fijación constante. Entonces, vamos acá, tomo las primeras 30 observaciones de cada estrato y de estas muestras de 30 por estratos voy a obtener el resumen de estadísticas. Lo que a mí me interesa además es la media y la desviación estándar y lo tengo acá. Pido una tablita para que me dé el resumen por género. Las 30 muestras, el promedio de la glucosa para cada caso y la desviación estándar. Ya calculado eso, procedo a definir los parámetros. Recuerden que tengo que siempre considerar el, el error que yo quiero cometer, la confianza con la que yo quiero trabajar. En este caso, yo estoy haciendo las estimaciones del cálculo del tamaño de muestra para estimar mu. ¿Ya? Por lo tanto, el D que voy a utilizar es este. Es el error al cuadrado dividido z al cuadrado, que es la confianza al cuadrado. ¿Ya? Acá es solamente definir los parámetros. Acá recuerden que pueden incluso escribir 1.96 directamente. Y luego voy a calcular los tamaños de muestra de, de cada estrato. Voy a calcular las varianzas, la división y le digo la fijación constante. Simplemente voy definiendo mis parámetros y luego calculo el tamaño de muestra. Y luego los tamaños de muestras por estratos. Acá yo ya había calculado el tamaño de muestra, luego hago la división para cada estrato, en este caso es 2, y me queda que el el n para cada estrato va a ser 802 y 801 porque mi n era 1603, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Que como yo tenía, digamos, a fijación constante, yo dije la mitad para cada estrato, ¿ya? Y por aproximación me queda el estrato del género femenino con 802 y el masculino 801. Ahora, si ustedes quieren mantener la fijación constante, pueden tomar una unidad más y dejar 802 en cada estrato. Recuerden que calculamos un mínimo y siempre más observaciones, no hay ningún inconveniente, al contrario, mucho mejor. Entonces, nuestra primera estimación del tamaño de muestra fueron 1603 unidades, donde nosotros decidimos utilizar a fijación constante y dividirlo en dos partes nada más. Misma ponderación para cada estrato y nos quedaron 802 unidades para el género femenino, 801 para el género masculino. ¿Ya? Hemos calculado el tamaño de muestra a través de una muestra piloto para obtener información sobre la varianza. Y ahora vamos a calcular el tamaño de muestra, también por muestreo estratificado, pero ahora con afijación proporcional. Vamos acá a la PPT. Ahí estamos con afijación constante. Y ahora nos vamos a ir con afijación proporcional, ¿ya? Al tamaño de los estratos. Entonces vamos a utilizar la siguiente fórmula y los para el n y para el n sub h. Y como también sigo estimando la media, mi d va a ser
va a seguir siendo el mismo. Entonces, voy acá. Lo que tenía antes, filtro por género masculino y femenino, digamos, definimos los parámetros. Ahora usé el script de corrido para que lo puedan ver. Definimos los n sub h, que van a ser los tamaños del estrato, el n, que va a ser la suma de los n sub h, la dimensión de los estratos, todo lo que teníamos antes, pero ahora nosotros queremos calcular el tamaño muestra total con afijación proporcional. Escribo la fórmula y siempre voy redondeando hacia arriba, por eso utilizo el sailing para redondear hacia arriba. Y bueno, voy a correr esto para que lo puedan ver. Y con asignación proporcional, ahora me dio un tamaño de muestra de 1567. Anteriormente tenía un tamaño de muestra de 1603. Hemos bajado nuestro tamaño de muestra de 1603 a 1567 y como ahora tenemos una asignación proporcional al tamaño de del estrato, para el género femenino voy a utilizar 918 unidades y para el masculino 649. ¿Ya? Entonces, son diferentes procedimientos. Acá es un poco más preciso porque estoy considerando el tamaño del estrato. En el anterior yo daba la misma ponderación, ahora estoy considerando el tamaño del estrato. Me baja un poquito el tamaño de muestra y me da para el estrato más grande más unidades a seleccionar. La otra opción que tenemos es calcularlo mediante la asignación de Neyman. ¿Ya? Entonces acá vamos a considerar además la variabilidad de cada estrato. Sería un poquito más preciso. Ya, bueno, tenemos los datos filtrados, los parámetros que ya habíamos definido. Acá vamos a utilizar nuestra fórmula para el cálculo con la asignación de Neyman. Por lo tanto, calculamos el n nuevamente. Vamos a seleccionar los estratos de esta manera, considerando la variabilidad. Y nuevamente estoy estimando la media poblacional, por lo tanto, mi d se mantiene. Entonces, vamos acá. Lo que teníamos, las cantidades por estrato. Escribimos la fórmula para el tamaño muestral, que es lo mismo que vamos a hacer en Excel, digamos, para la asignación de Neyman. Redondeamos manteniendo la suma igual a n y le pido que me dé los resultados. Y fíjense que el tamaño de muestra ahora bajó a 1566. ¿Ya? No varió mucho con respecto a la asignación proporcional, pero ahora yo estoy asignando 904 unidades al estrato femenino y 662 al estrato femenino, o sea, al estrato masculino. Entonces, si nosotros vemos los resultados, acá podemos ver las comparaciones de los tamaños de muestra. Entonces, con la fijación proporcional, el tamaño de muestra para el estrato femenino es 918, con asignación de Neyman 904. Van variando. Y el tamaño de muestra, en estos casos, 1566, 1567. Súper parecido. Y acá es donde tenemos mayor variabilidad, que utilizamos a fijación constante nada más. Y ahí tenemos los tamaños de muestra para cada estrato. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Pudieron correr el código? Lo único que tienen que cambiar es la ruta de su base de datos. El resto debería utilizar lo mismo y correr. Sí, Andrea, yo lo corrí Profe, y al ¿cómo se abre? principio, ¿Sí? ¿Cómo se abre el Excel?
Eh, desde el R, Sí, Es profe. que no había que Desde abrir. el R. ya. Para abrir el archivo desde el R, ¿quién me está hablando? Disculpen, para Lexi, Lexi, Alexis. Mira, para poder cargar la base de datos, tú puedes abrir un documento nuevo o utilizar, cargar el que yo les envié. Y en esta parte, tú le asignas la ruta a tu archivo. ¿Cómo obtenerla? Fácilmente tú vas acá en Import Dataset desde Excel, porque el archivo es desde Excel, y navegas en la base, en la carpeta que tú tengas tus datos y pinchas tu archivo. Eso inmediatamente te va a dar la ruta. Ya te va a decir carpeta tanto, tanto, y tú puedes copiar esto tal cual y lo copias acá dentro de esto. Recuerden que nosotros estamos trabajando por celdas porque estamos trabajando en el Markdown para que nos quede un archivo, digamos. Entonces siempre tenemos este preámbulo donde abrimos el archivo, donde abrimos la celda y lo cerramos. Entonces tú puedes copiar lo que tienes acá dentro de esta celda. ¿Ya? A mí me dio la ruta súper cortita porque yo fijé el directorio, como les dije anteriormente. Lo fijé. ¿Ya? Lo fijé acá en la carpeta del diplomado de estadística. Entonces estoy trabajando dentro de esa carpeta. Si no, me habría aparecido así toda la ruta. Cuéntame, ¿lo pudiste cargar? Lo único que ustedes tienen que cambiar es esto, la ruta. Nada sí, profe, más. lo cargué, pero el, la otra pantalla, ¿cómo se llama? La primera pantalla arriba a la izquierda, no copié el código, o sea, copié la ruta, pero ¿cómo la inserto? Ya. ¿Me puedes compartir pantalla un poquito para mostrarles? Y Sí, así profe, les espérame. aprovecha de quedar más claro a los demás compañeros. Porque después es correr el código. No es tan complicado. Hoy día vamos a dedicar un poco más de tiempo a Excel, que es más, digamos, artesanal hacerlo en Excel. Es un poquito más de trabajo porque voy haciendo paso por paso, pero así tenemos las opciones. Javiera tiene levantada la mano. Coméntame mientras. Yo, por ejemplo, lo que hice fue que cuando descargué todos los archivos, después los dejé en una carpeta y cuando abrí el R, al abrir un nuevo proyecto, como que me tomó todos los archivos de la carpeta y al tiro me abrió el código. Sí, es Me porque dice tienes que tengo fijada la carpeta. deshabilitado el compartir. Debería llegarme una opción para que puedas compartir. Pero pincho el share screen, pero aparece otra ventana y dice host disable attended screen sharing. Está deshabilitado el host. Prueba ahora. Ahora sí. Ya. ¿Qué le colocó? Toda la pantalla, ventana. El R, compartir la ventana del R, con eso es Ah, suficiente. ya, ahí está. Ya, entonces fui aquí donde me dijo import dataset. Le di la ruta. Tienes que navegar ahí en el browse. Pero copié esta ruta y después le puse importar, ¿cierto? Copia, espera, pero sí, o puedes copiarla directamente desde ahí. Ya, la copié. Ujú.
¿Le pongo cancelar ahora? Es que si lo importas, se te va a correr directamente en la consola, no pasa nada, pero es más fácil que copies todo eso desde ahí. Y ahora la ruta, ¿cómo la coloco en este visualizador? Ya, mira, tú abriste un nuevo archivo, estás partiendo desde cero. Lo que puedes hacer ahí es borrar todo lo que está como texto, desde, por ejemplo, hasta R Markdown. Borra todo eso. ¿Ya? ¿Dónde dice? Un poquito más abajo. ¿En qué fila? En la 11, 12. Mira, borra todo eso, borra ¿Cómo lo todo. borro? Se puede borrar no, no desde ahí, desde donde dice R Markdown. Un poquito más abajo, debajo de esa celda. ¿Sí? Todo eso bórralo hacia abajo. Ahí, Sí. ya. ¿Qué hago ahora? Borra todo lo demás, porque eso es como lo que se da por defecto para que uno empiece a jugar con lo que es Markdown y muestra lo que se puede hacer. Pero desde RCADS, todo hacia abajo. Control Z. Si me dijera qué fila, porque está la fila 11 y la Desde fila la 12. 12 en adelante. Ahí, ¿ya? Ya. Y ahora copia este preámbulo que yo voy a escribir en el chat, que es con el que tú tomas cada celda. Ya. Ahí tú, dentro de esa celda, puedes escribir la ruta de tu archivo. Tengo que hacer nuevamente Sí, para que sea un poquito más fácil. Hay un poco de ruido, Alexis, por si acaso. Ok. No, no, no soy yo. Ah, ok. Ya, cierra eso. Ya, si copiaste la ruta, ciérralo y cópialo ahí. Y ahora deberías poder ver tu archivo. ¿Lo corro? ¿Sí? Y ahí tienes tu base de datos. ¿Ya? Ahora cierra esa pestaña porque esa es la previsualización. Pues, ¿cierro esta? ¿Sí? ¿Sí? Ciérrala. Y eh, quiero que abras el archivo que yo les compartí, el punto RMD, que dice estratificado ejemplos. ¿Lo abro desde R? ¿Sí? Debes saber dónde lo tienes. En File, anda, te abrí. Arriba, arriba, abajito de RStudio para buscar y navegar y buscar el archivo que yo les compartí. Porque yo quiero que modifiquen eso, para que no vayan a hacer todo, cada uno de los pasos. ¿Es un archivo HTML? Punto RMD. Ah, eso. Ya. Entonces, lo que yo quiero ahora que hagas es en el que tú estabas haciendo, me copies la ruta en este archivo donde dice en el espacio 13 al 17. Ahora vas a copiar la ruta que copiaste en tu otro archivo, pero solo la ruta para que le dejes el diabetes.
Entonces, desde read.excel, nada más. Y importo. ¿Sí? ¿Cuál Desde Excel, uso? desde Excel. Desde Excel porque el archivo está en formato Excel. Este no. Es la misma base de datos. No, no veo lo que estás buscando. Estoy buscando diabetes, la base de Excel. Ya, ok. Pínchala y para que se marque la ruta. Ya, lo que yo Ya, quiero que voy a copies es, copiarla. espérame, no Ajá. copies todo, porque ya tienes el preámbulo. Yo solo quiero que copies desde read.excel en adelante. Em, Segunda línea. y Está bien. Sí, eso, solo eso. ya, Y cancelo, cierro esta ventana. sí, cierra la ventana. Y esto para que los demás igual sigan la idea cómo trabajar el archivo que yo tengo. Entonces ahí copias desde read.excel, copias lo ¿Ya? borras y copias lo que tú acabas de... No, no borres el visualizar diabetes. Borra el read y lo reemplazas por lo que tú acabas de copiar, que es solamente la ruta. Estamos modificando solamente la ruta. Lo coloco en otra fila para saber Ujú. qué. Sí. Todo eso lo reemplazas Entonces, por read.excel donde dice predicción dataset. Todo eso. lo que está dentro de comillas lo reemplazo. Sí, también puede ser. Ya, así. Sí. Y ahora borra lo que tienes abajo. Ya. Ahora, antes de correr, lo que hicimos es mantener el nombre que yo le di a la base de datos. Yo le di el nombre diabetes para hacerlo más cortito. Por eso abajo dice visualizar diabetes y todo el código que sigue toma la base de datos como diabetes. Entonces le diste la ruta, se va a cargar la base de datos y te va a correr. Ahora córrelo. Pínchalo y ahora tu base de datos se llama eh, diabetes, que es la que estás visualizando ahí. Y ahora ciérrala y ya te debe correr todo el código para que tú puedas ir bien. Y eso es lo que yo quiero que haga cada uno de ustedes, que solamente modifique la ruta de donde ustedes tienen su archivo y lo demás debe correrles de la misma manera. ¿Y por qué me interesa que hagan esto? Porque quiero que hasta este punto lleguen todos con la misma base de datos para la tarea 2. Entonces, es por eso que me interesaba que aquí pudieran cargar los datos. Ya, ahora todos pudieron cargar sus datos. Ahora, Alexis, tú puedes correr cada una de las celdas y vas a ir obteniendo los resultados. Ya está todo corriendo. Con control R, ¿cierto? Es más sencillo, lo puedes hacer con la flechita del lado. Cada celda tiene una flecha a mano derecha. Y ahí te van arrojando los resultados. Buen día, una consulta. ¿Sí? Sí, gracias. Yo por algún motivo no cambié la ruta. Yo abrí ejemplos de certificado RMD desde el archivo que usted envió. ¿Ya? Pero pude correrlo todo, yo no cambié la ruta y tengo los resultados igual. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué puede haber Eh, pasado? déjame verlo porque seguramente tienes fijado el directorio. Entonces, como el mío estaba con el directorio fijado, solamente le di el nombre de la base de datos, nada más. Y eso es porque ya Y yo lo tengo, tomó. como fijé el directorio, sabe que en esa carpeta yo tengo la base de datos con el mismo nombre. Entonces es por eso. Ah, perfecto. Ya, pues, ya. Es Pero un poco, vi recién cómo lo hizo con Alexis y lo entendí. sí, Me quedó claro. Lo voy a replicar luego para no retrasar. Pero muchas gracias. sí. Ya, entonces voy a compartirles pantalla nuevamente para que les quede ahí clarito. Y me pasó lo mismo, profe.
que el Sí, compañero anterior. es que Pero por eso es mi- cuando ustedes ya tienen fijado el directorio, lo cual es súper bueno porque se ahorran de escribir todo el preámbulo de toda la ruta, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace eso? Acá, fijar el directorio. Entonces, si yo hago eso, mi carpeta, lo que yo estoy trabajando en R, me dice que está acá, en esta ruta. Por lo tanto, yo solamente acá escribo el nombre de la base de datos. Entonces, les va a correr porque tienen el mismo nombre de la base de datos, ¿ya? Y de manera general, tomar la ruta. De hecho, fíjense que acá, a mí, al buscar la ruta, no me da toda la ruta porque como ya lo tengo cargado, me lo corta. Solamente me da el nombre de la base de datos porque ya tengo fijado el directorio. ¿Ya? Ya, chicos, lo que tienen ahora es jugar un poquito con esto, ir entendiendo el código, se filtra por estrato, que en este caso se definió por una característica que yo quise, que en este caso es propia del investigador. Es por qué característica yo quiero decidir dividir la población. En este caso, para el ejemplo, lo hice por género. ¿Ya? Para ser más preciso, seguramente las hipótesis que tengo detrás provienen del conocimiento que yo tenga acerca de los datos. Yo puedo decir a lo mejor a priori que los niveles de glucosa o las personas con diabetes son más en mujeres o en hombres, no es la misma proporción. Puedo tener un millón de conjeturas que me llevan a tomar la decisión que, ok, voy a estratificar por género. Otra persona podría decirme, en realidad es mucho más pertinente estratificar por, si es por su historia de fumador o por si tiene hipertensión o no, ¿ya? Pero eso es propio del investigador, por qué característica en común decide estratificar. Lo que hicimos fue calcular el tamaño de muestra. Ya calculamos el tamaño de muestra bajo diferentes criterios, con afijación constante, afijación proporcional y el criterio de Neyman, que es el que es un poquito más preciso de todos, digamos, porque no solamente considera los tamaños de los estratos, sino que también considera la variabilidad. Entonces, yo ya tengo mis tamaños de muestra y voy a decidirme por uno. En este caso, yo voy a decidirme por el criterio de Neyman. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Tomar de toda mi población 904 unidades para el estrato 1 y 662 unidades para el estrato 2. Eso en la práctica es que yo tengo que conseguir esas unidades. Tengo que encuestarlas o tengo que ir a medirlas. Tengo que seleccionar esas unidades y completar mi tamaño de muestra. Luego, con eso, voy a armar una base de datos que me va a quedar de esta forma y quizás con más variables de interés. ¿Ya? Pero yo sé que mínimo tengo que tener esos n para cada estrato. Y posterior a eso, yo puedo hacer estimaciones para la media, para la varianza, para la proporción, puedo hacer comparaciones, pruebas de, puedo hacer análisis de datos categóricos, puedo hacer millones de cosas. Pero nosotros, para ir mostrando que a través de estas técnicas de muestreo mis estimaciones son adecuadas, vamos a tomar como ejemplo que la base de datos completa es toda nuestra población. Pero esto es ficticio, ¿ya? Porque en estricto rigor nosotros calculamos un tamaño de muestra para obtener la población, obtener estas muestras. Aún no las conocemos, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero que ustedes hagan es que elijan uno de estos tamaños de muestra. Estoy pensando en la tarea 2 y luego se las voy a escribir, ya sea por la asignación de Neyman, a fijación proporcional. Elijan estos tamaños de muestras y calculen su intervalo de confianza, ¿ya? Para la media. Y luego comparen con toda la población si su estimación
contiene el verdadero valor del parámetro que lo vamos a considerar de toda la población, ¿ya? Pero con esta misma base de datos, para que todos lo trabajen con la misma, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir? Tienen que seleccionar de cada grupo alrededor de 800, 900 unidades, son como 5.000 unidades por grupo. Entonces, van a tener diferentes resultados porque las muestras las van a seleccionar de manera aleatoria. Ahora, veamos cómo podríamos realizar el mismo ejercicio a través de Excel. ¿Ya? Y a través de Excel nos vamos a demorar un poquito más. ¿Por qué? Porque tengo que separar los grupos. Entonces, esta va a ser mi base original. Voy a colocar acá la, la base femenino. Profe, las tareas se pueden presentar en Excel Sí, porque las me resulta tareas, más, chicos, me toma más aquí tiempo aprender R. sí, lo que se les haga más sencillo, el cálculo van a llegar a lo mismo, ¿ya? Lo que sea más sencillo para ustedes. Acá les vamos dando diferentes herramientas. Entonces aquí yo les muestro cómo va a ser en Excel. Lo que voy a hacer va a ser solamente filtrar por género femenino para copiar esta base de datos acá. Solamente los femeninos. Estoy separando las bases de datos. Como son hartos datos, parece que se pegó un poquito. Denme ahí un... Ahí está. Y voy a hacer lo mismo para masculino. Entonces voy a copiar la base de datos acá. Solamente estoy separando la base de datos para poder calcular las estimaciones y luego trabajar con ella. Entonces, tengo mi base de datos. eh, a mí en Excel me gusta inmovilizar los paneles para ah, eh, inmovilizar. Ahora sí, para poder seguir viendo las variables. ¿Ya? Acá lo que yo voy a hacer, le voy a agregar un ID. Voy a agregar un ID para todos los datos. Voy a llegar a un total, creo que eran 5.000 en las mujeres, 5.000 y algo. Sí, ahí está. O sea, 5.000. 55.000, creo que eran, alrededor de eso. Por ahí está. Voy a llegar al último valor. ¿Ya? Para el estrato masculino también voy a agregar una ID. Esto es solamente para identificarlos después. Y tengo mi identificación. Guardo los campos. ¿Qué es lo que yo quiero ahora para poder calcular el tamaño de muestra? Mi variable de interés es el nivel de glucosa. Esta es mi variable de interés. Y yo dije que para la muestra, para obtener la varianza, nuestra muestra piloto, por así decirlo, la voy a obtener de las primeras 30 observaciones. ¿Ya? Ahora, ¿por qué las primeras 30? Para que todos tengamos la misma media, la misma varianza. Ya ahora, cuando ustedes seleccionan una muestra piloto, por supuesto, esto tiene que ser al azar. Entonces, yo voy a seleccionar mis primeras 30 unidades. Voy a colocarle un color distinto, solamente para tenerlo en cuenta. Y luego voy a calcular las estadísticas de resumen. Me voy a datos, análisis de datos, voy a las medidas de resumen
y le voy a dar el rango, que en este caso es la glucosa, todo lo que yo tengo seleccionado con color. Ahí yo tengo las 30 observaciones. Voy a considerar la etiqueta, voy a pedir el resumen de las estadísticas y quiero que los resultados me los entregue aquí. ¿Ya? Le doy OK. Voy a copiar más arriba, me quedo más abajo donde está acá. Y obtengo inmediatamente las medidas de resumen, donde lo que a mí me interesa son desviación estándar o varianza. Tienes que tener claro que una es la raíz y la otra está elevado al cuadrado. Y la media para mis estimaciones. Con la base de datos masculino voy a hacer exactamente lo mismo. Primero voy a fijar acá la primera columna, o sea, la primera fila. Y también vamos a seleccionar las primeras 30 observaciones. También le voy a agregar un color. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, me voy a datos, estadísticas de resumen y selecciono la variable, que también es la glucosa, las primeras 30 unidades. Pido el sumario de estadísticas, conservo la etiqueta y el rango lo quiero que me entregue aquí los resultados. Y ya tengo nuevamente las medidas de resumen, lo que me interesa, desviación estándar y varianza. Ya. Acá ya entonces tengo mi muestra piloto de donde obtengo mis medidas de resumen y tengo que ir a escoger alguno de estos, ¿ya? Algún tamaño de muestra que a mí me interese. Por ejemplo, eh, la afijación constante o afijación proporcional. Ya consideremos a lo mejor esta. Voy a colocarlo acá. En Excel lo bueno es que uno puede ir copiando y pegando las fórmulas, entonces es más fácil para irla escribiendo después. Entonces voy a checar un poquito esto. Lo voy a pegar 2 veces. ¿Qué es lo que tengo que calcular? Vamos a calcular el tamaño de muestra para fijación proporcional. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el tamaño de muestra. Por lo tanto, necesitamos conocer la varianza de los estratos, ¿ya? Nosotros tenemos la varianza para el estrato femenino y la varianza para el estrato masculino. Tenemos dos varianzas. ¿Qué otra información necesito? Voy a rayar acá. Necesito los N sub H. Y los N sub H son los tamaños de cada estrato. ¿Ya? ¿Cómo obtengo los tamaños de cada estrato? Tengo que contar cuántas observaciones yo tengo.
Ya lo puedo hacer seleccionando toda la base de datos, calculando las estadísticas de resumen nuevamente para poder tener el conteo. Y ahí selecciono toda la base de datos. Entonces acá yo le voy a colocar, para ir trabajando aquí mismo, eh, muestra piloto, le voy a colocar 30 observaciones. Y ahora voy a calcular un poquito más abajo las medidas de resumen para tenerlo aquí mismo. Me voy a datos, data análisis, estadísticas descriptivas. Voy a utilizar la misma variable de interés, solo que ahora voy a tener todas las observaciones, ¿ya? Que es lo mismo que contar. De igual manera, en el R ya tenemos el número de los extras. Entonces, aquí se demora. Profe, se va a demorar. Tiene que ser Sí, con Control Shift, flecha hacia pero abajo. sí, es que a veces no me funciona en este computador, por eso no me funciona. Bueno, pero lo pueden contabilizar. Yo voy a utilizar, como yo ya sé cuántos tengo, vamos a ir acá. Acá yo tengo los valores de cada extracto. Vamos a ir acá. Voy a pegar acá. Lo que yo acabo de copiar acá desde el R es el N1 y el N sub 2, es decir, los N sub H que yo tengo acá. Entonces, lo primero que yo voy a hacer va a ser calcular la sumatoria de H igual 1 hasta 2 de N1 por sigma 1 más N2 por sigma 2 al cuadrado. ¿Ya? Y esto va a ser la primera parte de la fórmula. Por lo tanto, voy a agregar acá, voy a hacer esto en otra hoja para hacerlo más ordenado y voy a anotar los datos que necesito. Tengo eso, tengo los n, tengo acá, estos son para el estrato femenino. Femenino. Voy a borrar eso porque no me interesa. Y para el estrato masculino también tengo estos valores. Por acá. Masculino. Ya. Entonces, como les decía, voy a hacer la primera parte. Primero, la parte de acá. Entonces, eso es igual a la sumatoria de h igual 1 hasta 2 de n1 por sigma 1 al cuadrado más n2 por sigma 2 al cuadrado, ya que son los valores que yo tengo acá. Sigma 1, sigma 2. Se trabaja siempre con los estadísticos de la muestra piloto. De la muestra piloto, porque en base a esa muestra tú no conoces la población total. Entonces tú siempre necesitas tener información sobre la varianza, ¿ya? Para poder calcular estos tamaños de muestra, ¿ya? Pero ojo, que para poder estratificar tienes que tener una idea de
cuántos datos tienes por cada estrato, que es lo que estamos haciendo acá. ¿Ya? Entonces, ahora esto lo pasamos a fórmula. Pero, profe, Es, eso mismo me preguntaba cómo, si no conozco la población, cómo me doy un número para la población, ya, pero como lo está acá. ya, ¿qué pasaría en ese caso? Lo vimos ayer, que tú no conoces a priori cuántos datos tienes en cada estrato. Primero tendrías que partir a lo mejor por un muestreo aleatorio simple y después de que ya tú tienes tu muestreo aleatorio simple, tú puedes tener la cantidad de datos que tienes en cada estrato, ¿ya? Lo puedes hacer así. Y si no, hay que utilizar eh, podemos cambiar la fórmula para población finita a población infinita. Podemos ir haciendo esos cambios, ¿ya? Acá conocemos el n, pero ¿qué puede ocurrir? Que en realidad yo no sé, yo sé que en general este estrato está en la misma proporción y que siempre uno tiene como datos aproximados. Supongamos que yo quiero, a ver qué se me ocurre. Quiero los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y yo quiero hacer un muestreo por estrato de acuerdo al género y lo divido en dos, femenino, masculino. Supongamos que ese es el caso. Entonces, yo voy a tener una estimación aprox de que en la Facultad de Arquitectura, por ejemplo, tengo 1000 estudiantes y de esos, tantos corresponden a hombres y mujeres. Yo ya tengo un N, lo conozco. Entonces sería bajo este escenario. Yo conozco lo N, yo digo ya, ok, son 500 hombres, 500 mujeres, o 600 y 400, la relación que exista, digamos. Y como yo quiero ser más precisa en mis estimaciones, voy a calcular los tamaños de muestra para cada estrato. ¿Qué otro escenario puede ocurrir? Que yo en realidad sé que alrededor hay 1000 estudiantes, pero no conozco cuántos son hombres y cuántos son mujeres, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo una limitante ahí, yo no conozco los tamaños de los estratos, no la conozco. ¿Qué podría ocurrir? Que bueno, yo selecciono una muestra aleatoria simple, selecciono todas las unidades y yo haría una estratificación post muestreo aleatorio simple, ¿ya? Y por eso hay diferentes tipos de muestreo, porque no siempre puedo ocupar uno. Necesito conocimientos previos. Sí. Puedo partir por un muestreo aleatorio simple, después me doy cuenta que en realidad habían 700 y 300 o la proporción que exista y luego puedo estratificar y trabajar con cada grupo. Lo puedo hacer. O tengo la información a priori y yo sé, acá son tantos de este grupo, tantos de este grupo y tengo ese N. ¿Ya? Esa es como la idea y son las cosas que pueden ir ocurriendo. Van cambiando los escenarios y en base a eso nosotros vamos tomando decisiones de cuál es el tamaño de muestra más adecuado para el contexto con el que estoy trabajando. ¿Ya? Ya. Acá, para poder hacer esta parte, voy a considerar la sumatoria de los n por las varianzas, el otro n. Espérenme que esto me va a dar error. Está todo copiado en un valor. N1, N2. Ahora sí. Entonces esto va a ser igual a mi N1 por mi varianza 1 más mi N2 por mi varianza 2. Ya tengo la primera parte de la fórmula. Ahora, me falta lo que tengo acá, los N sub N por D,
yo también conozco el n, debo conocer el n, que va a ser la suma de estos dos. Entonces mi n va a ser la suma de estos dos valores. Tengo mi n. Entonces voy a calcular esto nuevamente, que es la sumatoria de los n sub h por los sigma h, que es lo mismo que tengo arriba, dividido n, más n por d. D, eh, ¿cuánto definí el d acá? Creo que fue 2. Sí, el error es 2. Entonces voy a anotar acá mis otros parámetros. Ustedes pueden ser más ordenados, no, no como yo. El n ya lo tenemos. Necesito definir el d. Y el d, como estoy estimando para la media poblacional, va a ser igual a e dividido z cuadrado. Entonces voy a escribir aquí por el e, el z y el d. Y le vamos a colocar 2, el z aproximadamente 2 y el d es este valor al cuadrado. Yo voy a hacer la fórmula para que quede nada más, dividido el valor al cuadrado. ¿Ya? Y ahora voy anotando mi fórmula. Hago la parte que me falta. Tengo esto, tengo eso, me falta esto. Entonces, la otra parte de la fórmula va a ser igual. Voy a ir anotando los que voy a ocupar. Voy a tomar esto dividido esto. Tomé la sumatoria de los n sub h por los sigma sub h al cuadrado y los dividí por n. ¿Ya? Entonces ahora voy a juntar todas las partes de la fórmula para hacer el cálculo. Se me queda la primera parte. Eso con paréntesis. Dividido n por d. Por d. Más la sumatoria de los n sub h por los sigma sub h al cuadrado. Y obtuve mi n. ¿Ya? Lo que obtuve acá, entonces, es mi n que yo tengo acá. Entonces, este sería mi n, el que ya acabo de calcular. Y ahora me faltaría calcular los n sub h. Entonces, ¿cómo calculo los n sub h? Tomo el n que calculé y lo multiplico por el n sub h con respecto al total. Le doy el peso asociado al tamaño del estrato. Esto lo vamos a aproximar a 1651. Siempre aproximamos hacia arriba. Entonces, el N1 sería igual a el N, que es esto, por el N sub H, que lo tengo acá, dividido el N. Y el N2 sería exactamente lo mismo. Sería el N por el N sub H
dividido L. ¿Ya? Y esto lo puedo redondear, digamos. ¿Ya? Y ahí tengo mis observaciones. Ahí hemos calculado los tamaños de muestra, tanto para el estrato 1 como para el estrato 2, con afijación proporcional. ¿Ya? Es una forma de hacerlo en Excel. Ustedes lo pueden hacer un poco más ordenado, van anotando los parámetros, el cálculo de cada fórmula. Esto que yo tengo aquí corresponde a esta parte de acá, para que quede claro. Esto de aquí corresponde a esta parte de acá. ¿Ya? Y bueno, el D que utilicé es este. Y este es mi N. Profe, sacando la proporción de los n, me da que da 1,6 del n total. Ese 1,6% es prudente. Lo que pasa es que el tamaño de muestra en este caso es grande, ¿ya? Entonces es un 1%, pero de un valor bastante grande. O sea, tenemos 967 observaciones y 684. Así que sí, porque estamos considerando la confianza, estamos considerando la variabilidad y ahora lo que queda es ver si al seleccionar esta muestra aleatoria podemos obtener una estimación del total. Pero es correcto. Y es súper buena tu pregunta porque a veces eh, el N de la población total al que nosotros queremos llegar son valores gigantes, gigantes, gigantes. Entonces, un 1% de una población gigante no es lo mismo que un 1% de una población pequeña. Y nosotros ya con tamaños de muestra no tan grandes se puede hacer inferencia. Entonces acá tenemos valores mayores, sí se puede hacer. Va a ser representativo de la población. Porque eso es lo que hacemos. Buscamos un tamaño de muestra mínimo, pero que considere el error que estoy dispuesta a cometer, la variabilidad de los datos y la confianza con la que yo quiero trabajar las estimaciones. ¿Ya? Así que sí, puede ocurrir. En Profe, una ese error que se definió como, disculpe, como 2, corresponde ese 2 al corresponde, n total. no, el 2 ojo, aquí buenas preguntas. Mira, el error que yo me estoy cometiendo es con respecto a esta variable, que es el nivel de glucosa. Entonces, yo le permití un error pequeño, mi variable va alrededor de entre 80 y 200 y yo permití equivocarme en 2. No sé si esto está, el nivel de glucosa está medido en miligramos, ml, dependiendo la medida, pero solamente me permití equivocarme en 2, un valor chiquitito. Podría equivocarme, por ejemplo, en 10 gramos, en 10 ml, 2 ml, lo que yo quiera, pero tiene que estar en la misma unidad de medida, ¿ya? Acá yo definí 2. Podría decir que yo quiero equivocarme en un poco más, en realidad estoy dispuesta a cometer un error un poquito más grande, por ejemplo, si fuera en miligramos, que estoy dispuesta en vez de equivocarme en 2 miligramos, podría ser que estoy dispuesta a equivocarme en 20. ¿Y qué va a ocurrir con eso? Como estoy dispuesta a equivocarme un poco más, eso me va a disminuir mi tamaño de muestra.
Eso es lo que provoca. Si estuviera trabajando con proporciones, yo podría decir que en realidad no quiero equivocarme más allá del 5% o más allá del 10%. Y ahí mi E sería en función de proporciones, 0,05, 0,1, dependiendo lo que yo quiera. ¿Ya? Y volviendo a la pregunta del N, es una pregunta también súper buena. En uno de los diplomados que hemos hecho, había una persona que trabajaba en el casino. Tenía cantidad de datos de millones de datos diarios. Tenía mucha, mucha información. Entonces, cuando nosotros hablamos de muestra piloto, siempre surge el tema de cuánto es suficiente para mi muestra piloto. Yo digo, será un 10% de la población, va a ser un 5% de la población, un 1% de la población. Y eso es muy relativo con respecto a qué tan grande es la población que yo tengo. Esta persona tenía millones de datos, entonces de pronto tomar una muestra de 30 observaciones le parecía que estaba tomando un 0,00 algo de su población total. ¿Ya? Pero en general, con tener información de una muestra pilota seleccionada de manera aleatoria con 20, 30 observaciones es suficiente. Si ustedes quieren seleccionar y pueden seleccionar una muestra mayor, cuando hablamos de datos reales, que aquí en la base de datos podemos seleccionar la cantidad que queramos, digamos, lo pueden hacer, ¿ya? Pero con 30 datos ya pueden obtener una una muestra piloto suficiente, pero también va a depender de los datos. A lo mejor ustedes es un diseño experimento donde no puedo tener tantos datos y voy a tener que obtener la muestra piloto con 10 observaciones, con 5 observaciones o simplemente utilizar la varianza de algún estudio anterior. Ya son todas cosas muy variables y dependen directamente del escenario en el que se encuentren. Y, y lo otro son las decisiones que van tomando cada uno de ustedes, como lo es el error, como es el nivel de confianza, que en este caso hemos trabajado siempre con el 95% de confianza, o con qué tipo de muestreo es el que quieren trabajar. No hay una única receta, esto es como, no sé, prepararse un café. Algunos le echan más azúcar, más café, menos café, va variando de acuerdo a lo que quieran realizar. Lo que sí, que como son todos métodos probabilísticos, les dan confiabilidad de que los resultados que ustedes obtengan a través de la muestra van a representar a la población objetivo que ustedes definieron. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora, ¿qué es lo que viene? Y que lo pueden hacer para la tarea 2. Lo que yo quiero es que seleccionen de acuerdo al criterio que escojan, la fijación proporcional, la fijación constante, criterio de Neyman, lo justifiquen, digan, bueno, a mí me pareció interesante probar esta opción porque en realidad, por ejemplo, la fijación constante la encontré demasiado arbitraria y como tenemos me interesa tener tamaños de muestra proporcional al tamaño de los estratos, o si quieren ser aún más preciso, además quiero hacerlo con respecto a la variabilidad, porque como tengo la base de datos, no supone un costo mayor, lo justifican, y van a tener que seleccionar los tamaños de muestra de cada estrato. ¿Ya? Es decir, acá para el femenino vamos a seleccionar un tamaño de muestra de 967 observaciones que las vamos a obtener de manera aleatoria. Pero, ¿qué es lo que quiero? Que sean de manera aleatoria, pero esta vez no quiero que consideren la muestra piloto. ¿Ya? Entonces, en Excel, ¿cómo lo podemos hacer? Copiamos esta base de datos, eliminamos las primeras 30 observaciones, elimino las primeras 30 observaciones, que es más simple,
para obtener mi muestra piloto. ¿Y cómo lo haría? Como lo enseñé la clase anterior y en uno de los videos, puedo generar números aleatorios con la función aleatorio, aleatorio entre uno y le voy a dar 10.000 datos. ¿Ya? Y me va a generar números aleatorios. ¿Qué es lo que voy a hacer con esto? Lo voy a copiar, lo voy a pegar, lo voy a pegar en otra columna, o sea, en otra hoja. ¿Y qué es lo que ocurre? Como están con la función aleatorio, me sigue generando números aleatorios. Entonces yo ahora lo voy a copiar, pero voy a pegar los valores. Se me va a volver acá. Y dejo solamente los valores. ¿Qué voy a hacer ahora? Me voy a datos. Me voy acá, disculpe. Me voy acá, quitar duplicados. Acá. Y selecciono toda mi columna y se quitaron todos los valores duplicados. En este caso tenía 9.960 valores duplicados. Me los quito. Entonces yo ahora voy a copiar esta columna, voy a la base nueva que hice, que es la 5, y voy a pegar los valores acá. Voy a eliminar esta para que no se confunda. Voy a copiar los valores. Y ahora voy a poner aquí nuevo ID aleatorio. Voy a colocarle un filtro. Profe, vamos a tener recreo. ¿Cómo? Disculpe, no escuché. Sí, vamos a tener recreo. Sí, el recreo es, creo que es a las 10:30, pero déjenme terminar con esto. Ahí, esto es solamente para hacer la aleatorización como lo puedo hacer en Excel. Acá le voy a colocar filtro y voy a ordenar de menor a mayor. Como son hartos datos, se pega un poquito. Y ahora, la observación que yo dejo como uno, en realidad su ID es el 9.664. La opción 2, 1.293. La opción 3, 8.795. Y aquí considero las 967 observaciones. Y me quedo con mi base de datos con las 967 observaciones. Las primeras 967 iban a estar aleatorizadas. Ya es una forma de aleatorizar en Excel. Y con esta base de datos, mi nueva base de datos, que es la que tengo acá, voy a calcular los parámetros poblacionales. ¿Ya? Y con eso voy a estimar un intervalo de confianza para poder estimar la población total. Eso, chicos, a ver ahí. Y vamos a un descanso para que luego vayamos a las preguntas, pero creo que era hasta las 10:30 si no me equivoco, o yo me pasé. A las 10:30 era. Sí, el descanso es Sí, de 10:30 a 11. sí. Sí, sí. Vuelvo al Excel para no estar tan apurada. Ya en Excel, como yo lo estoy haciendo manual, creo yo que voy haciendo más pasos, ya porque estoy haciendo cada uno de los pasos. Entonces ahora con mi muestra que tengo acá, voy a tener que calcular la media de esta muestra. Esta finalmente es mi muestra. Todo esto va a ser mi muestra, de donde yo voy a obtener un estadístico, que es el promedio muestral, voy a obtener una varianza muestral y con eso voy a estimar
la población total, que es la media, a través de esto. Voy a estimar la media. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de un intervalo de confianza para la media poblacional con 95% de confianza. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a encontrar un límite inferior, un valor, otro valor, límite superior, que van a contener el verdadero parámetro de la población, que es este mu. ¿Ya? Nosotros lo podemos comprobar porque podemos asumir que toda la población es toda la base de datos y hacemos el mismo ejercicio que hicimos antes. Y ahora es estimar el parámetro, calcular el intervalo de confianza. En la vida real, ustedes no van a poder hacer esto. Ustedes van a seleccionar su tamaño de muestra y van a ir a obtener esas muestras y completar su base de datos y van a llegar a una base de datos de este estilo. Luego, ahí puede interesarles efectivamente calcular un intervalo de confianza para la media, hacer una estimación, pero no lo van a poder comparar con la población total porque no la tienen. Por algo están seleccionando una muestra. Y luego pueden ir aplicando todas las herramientas que aprendan sobre el curso. Pueden hacer comparación de medias, por ejemplo, por grupo, por género, o por las personas con hipertensión o no. Pueden hacer diferentes tipos de análisis, pueden ver si hay alguna relación entre los que tienen hipertensión y su historial de fumadores, pueden ir viendo todos los cruces. Entonces, acá le damos un poquito más como para mostrar que efectivamente a través de una muestra voy a obtener buenas estimaciones sobre la población, si el muestreo lo hice de manera aleatoria, si consideré la variabilidad, consideré la confianza. Pero en la práctica no hacemos la segunda parte de demostración, sino que confiamos en que nuestras estimaciones representan a la población. ¿Ya? Eso, ¿alguna Entonces duda? no se puede conseguir el total poblacional, por ejemplo, de esta misma muestra de glucosa. No puedo saber cuántos pacientes se tienen con el total poblacional, lo estoy equivocado. Lo que pasa es que a veces podemos tener el total poblacional, pero a veces no. Entonces, depende del caso. Supongamos que a mí me interesan No, los me pacientes. refería a calcular el total de pacientes con esta muestra de los pacientes de glucosa, saber Ah, sí, cuántos. sí. También puedo calcular el total. Yo acá lo hice para la media, pero recuerden que tenemos otros parámetros. Puedo calcular el total. Sí, lo puedo hacer. Creo que cuándo podríamos hacer un ejercicio de ese, del total poblacional, porque creo que nunca lo hemos hecho. Sí, es que nos enfocamos en la media, pero fíjense cómo era lo que cambiaba la fórmula. Nosotros hicimos el de afijación proporcional. ¿Y qué es lo único que me cambia si yo utilicé esto para estimar mu? Pero si yo quiero estimar el total, que es I, ¿qué me va a cambiar? El D. Eh, No se ve, Entonces, profe. ¿no se ve? No. Oh, qué raro. Voy de nuevo. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya. La fórmula es la misma, pero ¿qué me va a cambiar? El D. Nosotros utilizamos este D porque estábamos estimando la población. Ese era mi parámetro más importante. A mí me interesaba estimar la población, en la media poblacional, por lo tanto utilicé ese D. Pero si en realidad mi parámetro más importante sea el total, yo voy a cambiar el D por este D. Y acá me aparece un n cuadrado. Entonces mi fórmula que yo tengo acá, donde hice el cálculo, el D, tengo que agregarle
este n cuadrado. Z cuadrado por n cuadrado. Entonces acá tengo el error dividido por z cuadrado por n cuadrado. ¿Ya? Y como ahora yo quiero estimar el total, mi tamaño de muestra aumentó. Como quiero estimar el total. ¿Y por qué aumentó tanto? Porque el error yo lo estaba viendo con respecto a la media. Entonces, como ahora yo quiero ver con respecto al total, yo puedo aumentar mi error. Y eso me va a ir disminuyendo el tamaño de muestra, porque el error con respecto al promedio es chiquitito. Yo quería equivocarme en 2 unidades, pero con respecto al total, como el total es tan grande, yo voy jugando ahí con mi error, ¿ya? Voy jugando con eso y me va a ir afectando mi tamaño de muestra. Pero la fórmula es exactamente la misma, ¿ya? Porque el total va a ser, el total no es tan adecuado para este ejemplo porque yo estoy viendo el nivel de glucosa. Pero en el caso, por ejemplo, si yo estuviera contando personas, que es como uno de los ejemplos que vimos en la PPT, el total sí me interesaría porque acá yo estaría sumando el total de niveles de glucosa de todas las personas. Entonces, como son casi, creo que eran 10.000 datos, 1000 datos, es grande. Entonces, mi error ya no es con respecto al promedio, sino con respecto al total. Si fueran habitantes, si yo tengo 1.000.000 de habitantes, ya yo quiero equivocarme en máximo 1.000 habitantes. Si yo quiero un promedio por lugar, en promedio tengo, no sé, 10 habitantes, va cambiando. Entonces ahí tengo que fijarme en mi error y en cómo calculo el D. ¿Ya? Pero la fórmula se mantiene, cambia solamente una cosita. Buena pregunta, porque aprovechamos de hacer al tiro para estimar el total. Por eso no siempre Ahí lo- el parámetro de interés es la media o es el total o es la proporción, dependiendo qué es lo que yo quiero hacer con mis datos, cuál es mi variable, cómo esta medida, qué es lo que yo busco a través de ella. ¿Ya? Eso, chicos, nos vemos en un ratito. ¿Prefieren que nos veamos en 15 minutos o esperamos la media hora? 15 minutos, ¿está bien? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Sí, ¿Cuánto dijo, perdón? 15 minutos, Ya. ¿sí? Así Gracias, nos termino vemos en un 15 poquito minutos. antes. Ya, voy a poner aquí stop. Voy a cortar la grabación para dejarla esta que era de la clase y luego hacer la otra con consulta, ¿ya? Así que ahí me vuelvo a unir en un ratito. Perfecto. ¿Ya?